Tenemos algunos indicios alcistas y otros indicios bajistas. En este vídeo os voy a enseñar las dos cosas, tanto técnicas como fundamentales, y vamos a plantear un poco pues qué decisiones tomamos con nuestras queridas operaciones, actualmente $34.000 en beneficio, ¿vale? Entonces, en el vídeo de ayer os mencionaba que en esta corrección, pues que aquí era buen punto de compra. De hecho, aquí añadimos $5.000 a nuestra operación. Acordaros, esto era una operación de $70.000 y ahora es de 75.000, ¿vale? Básicamente el motivo os decía que, pues porque era una corrección significativa, que era una corrección del 8%, casi del 9%, ¿vale? Pero tenemos los primeros indicios alcistas en temporalidades más bajas, ¿vale? Si vamos en la temporalidad de 5 minutos, pues fijaros, aquí vamos a ver, ¿vale? Una descending broadening wedge, ¿vale? Que se dice en inglés, en castellano no es el nombre de este patrón, pero básicamente es una red descendente que se va abriendo, ¿vale? Punto positivo de esta red, esto ya lo he mencionado varias veces, este tipo de redes las queremos ver siempre con divergencias, en este caso divergencia alcista. Bien, pues voy a poner esto más pequeño aquí que no moleste. Aquí que vemos divergencias alcistas con el RSI, el precio formando mínimos descendentes y el RSI mínimos ascendentes en temporalidad de 5 minutos. Fijaros, en temporalidad de 15 minutos también tenemos estas divergencias con el RSI formando mínimos ascendentes. En temporalidad de 30 minutos también tenemos estas divergencias. Y en temporalidad horaria, fijaros, también tenemos estas divergencias. Y en 4 horas no lo he comprobado, pero no, en 4 horas parece ser que no tenemos aquí una divergencia. Lo que sí podríamos decir que tenemos es una divergencia oculta. Esto lo he explicado alguna que otra vez, ¿vale? Lo de las divergencias ocultas. Y fijaros en este punto. Aquí el RSI más o menos podéis ver que se encuentra exactamente en el mismo nivel. ¿Veis? Si pongo la línea del cursor, fijaros que este mínimo coincide exactamente con este. Pero, curiosamente, el precio aquí se encontraba en $67.000, pero en este caso el precio se encuentra en $91.000. Es decir, el precio está mucho por encima de lo que estábamos antes y el RSI nos dice que el precio está igual de sobrevendido que lo que estaba en este punto. Esto es lo que se conoce como una divergencia alcista oculta, ¿vale? Es decir, que tenemos en temporalidades más bajas divergencias alcistas normales y corrientes dentro de este patrón alcista, y luego en temporalidades mayores, como en 4 horas, podemos ver esta divergencia oculta alcista, ¿vale? En temporalidad diaria, bueno, en temporalidad diaria no podemos ver gran cosa, ¿vale? Entonces este patrón es importante, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Vamos a ir en temporalidad de 15 minutos, ¿vale? Este patrón es importante que lo tengamos en cuenta y lógicamente pues si rompemos a la alza tenemos altas probabilidades, ¿vale? De que el precio siga su camino a la alza, ¿vale? Lógicamente si ocurre esto pues se va a llevar a Ethereum con él, ¿vale? Acordaros que el trade en Ethereum lo cogimos justo aquí abajo y desde entonces el precio de Ethereum ha ido a la alza, ¿vale? Entonces, esto importantísimo que lo tengamos en cuenta. Caso alcista en el inmediato corto plazo. Indicios alcistas, pero estos son indicios técnicos. Tenemos que ver si la parte también macroeconómica o fundamental nos apoya todo esto. Y acordaros, en el vídeo de ayer os mencionaba que hoy se publicaban noticias importantes en Estados Unidos. Fijaros, a las 2:30, ¿vale? Se publica el GDP, ¿vale? Noticia súper importante, ¿vale? El Producto Interior Bruto. Se espera una pequeña disminución, pero bueno, si obtenemos exactamente este número que esperamos, es decir, del 2,8%, Bitcoin no va a hacer nada, va a seguir su camino normal y corriente. Si obtenemos un dato peor de lo esperado, Bitcoin puede ser que siga corrigiendo a la baja, lo cual nos daría mejores puntos de compra, ¿vale? También tenemos las aplicaciones al paro, ¿vale? Esto es importante. Y también tenemos el PCE, ¿vale? Que es una métrica inflacionaria también, ¿vale? Entonces básicamente a las 2:30 tenemos unas cuantas noticias importantes que se publican, que es datos inflacionarios, tasa de paro, ¿vale? O las aplicaciones al paro y el Producto Interior Bruto en Estados Unidos, ¿vale? Ya sabéis que Bitcoin, por mucho que sea una divisa global, ¿vale? Uno de los mercados que más influye con diferencia en la acción del precio de Bitcoin es el mercado americano, por lo cual hay que echarle un ojo importante a esto. Entonces, importante, tenemos un patrón alcista, pero si alguna de estas métricas que se publican en 3
horas exactas salen peor de lo esperado, podría ser que viéramos una continuación de esta corrección, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver también algo importantísimo, y es esto de aquí, ¿vale? Fijaros, esto también llevo varios meses hablando de esto. ¿Esto qué es? Tenemos en amarillo el precio de Bitcoin, ¿vale? En naranja el precio de Bitcoin y en blanco tenemos la línea M2. Acordaros, la línea de M2 es la línea de la liquidez global y esto os lo he enseñado muchísimas veces. Bitcoin, este gráfico lo sigo guardando aquí, ¿vale? Bitcoin es el activo más sensible a la liquidez global. El oro, fijaros, tiene una sensibilidad del 68%, Bitcoin del 83%. Pero en muchos vídeos os he enseñado este efecto retardado que hay, ¿no? Es decir, primero la liquidez global actúa y luego, unos días más tarde, ¿vale? Vemos cómo Bitcoin sigue este patrón. Y fijaros, en este caso, en esta imagen lo han sobrepuesto, ¿vale? Uno encima del otro, pero fijaros, la liquidez global en blanco, ¿vale? Como aquí tuvimos esta subida, luego tuvimos una consolidación medianamente larga y aquí tuvimos una subida muy bestia y veis en amarillo, en naranja, perdón, el precio de Bitcoin que hace exactamente lo mismo. Bien, pues la liquidez global lleva unos cuantos días bajando, que esto os lo he enseñado en el gráfico, y pues habría que ver, ¿vale? Si Bitcoin no va a tener también esta corrección, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque en el inmediato corto plazo vemos algunos indicios alcistas en Bitcoin, ¿vale? Pero nos encontramos en este punto, acordaros, fijaros, la liquidez global la tenemos aquí, como podéis ver, empezó a subir aquí. Aquí tuvimos el pico, Bitcoin empezó a subir aquí, aquí tuvimos el pico, ¿vale? Acordaros que esto os lo enseñé en varios vídeos, fijaros, desde que la liquidez global subió hasta que Bitcoin empezó a subir, que fue aproximadamente aquí o aquí, dependiendo de cómo lo midáis, ¿vale? Fijaros, hay un efecto retardado de un mes, 30 días, o en el caso de coger el otro mínimo estaríamos hablando de 2 meses, ¿vale? Pues bien, hace exactamente 2 meses que la liquidez global hizo su pico, ¿vale? Y desde entonces pues lleva corrigiendo bastante. Acordaros, esto es muy importante para predecir el pico de este ciclo en Bitcoin más al mediano plazo, ¿vale? Si la liquidez global no consigue remontar, pues probablemente veremos el pico a inicios de 2025 y no a mitades de 2025, que es lo que queremos ver, ¿vale? Pero fijaros, ¿vale? Como podéis ver aquí, ¿vale? La liquidez global como subió, empezó a consolidar justo en este punto. ¿Cuándo empezó a consolidar Bitcoin? En este punto. ¿Cuánto es el efecto retardado entre un pico y otro? Fijaros, 70 días, ¿vale? Entonces podéis ver que hay este efecto de lag de 70 días entre la liquidez global y el precio de Bitcoin, por lo cual a esto pues le tenemos que prestar especial atención. Aunque si viéramos una pequeña corrección de un 20%, por ejemplo, o de un 15% en Bitcoin, no pasaría absolutamente nada, nos estaría dando buenos puntos de compra para el corto mediano plazo, ¿vale? Entonces el tema de la liquidez global es importante que le echemos un ojo, ¿vale? Pero también hay otra cosa que contradice un poco estos datos, es decir, hemos visto que Bitcoin es un activo altamente sensible a la liquidez global, pero desde la parte institucional, ¿vale? Desde la parte institucional y desde la parte gubernamental, pues vemos que hay una demanda brutal para Bitcoin y pues podría ser que Bitcoin no siga este patrón, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, Japanese Public Company Remix Point announces to buy 50 millones de yens worth of Bitcoin, ¿vale? Es decir, aquí tenemos otra empresa, ¿vale? Institucional adoptando también el modelo de negocio de MicroStrategy, ¿vale? MicroStrategy está haciendo un efecto cascada, ¿vale? Desde que empezaron ellos, pues cada día hay noticias de nuevas empresas que quieren seguir su modelo de negocio y añadir Bitcoin en su balance, en el balance de la empresa, ¿vale? En este caso estamos hablando de una empresa japonesa, ¿vale? El Reino Unido va a regular oficialmente las criptomonedas en 2026, básicamente pues porque no se quieren perder el tren de la misma manera que los otros países, ¿vale? Fijaros, ahora Canadá también han planeado la propuesta de adoptar Bitcoin como una moneda de reserva de valor estratégica para el país. Acordaros de esto, lo hemos hablado varias veces. Lo hizo Estados Unidos, en Polonia lo han propuesto y ahora lo están proponiendo en todo tipo de países. Y ahora fijaros, la noticia es Vancouver, ¿vale? En Canadá, ¿vale? Fijaros, Canadá goes big on Bitcoin.
Canada Wellness Firm Jiva Technologies to invest 1 million in Bitcoin for Treasury Reserve. Aquí estamos hablando de otra empresa institucional, en este caso de Canadá, también curiosamente, que también planea poner $1 millón en Bitcoin como reserva de valor para la empresa. ¿Vale? Fijaros, en Brasil, ¿vale? Brasil también quieren introducir, ¿vale? Bitcoin como moneda, como reserva de valor estratégica, perdón, ¿vale? Entonces, como podéis ver, esto es un efecto en cascada que no para. Y Marruecos también van a legalizar Bitcoin otra vez después del bloqueo que hicieron en 2017, ¿vale? En 2017 hicieron ilegal, ¿vale? La tenencia de Bitcoin y básicamente el trading con Bitcoin y este tipo de cosas, pues ahora lo van a legalizar otra vez, precisamente por lo mismo, porque tampoco se quieren perder el tren, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos un poco la explicación, ¿vale? De esta pequeña corrección, ¿vale? Que hemos visto estos días o este inicio de semana. Básicamente esta pequeña corrección pues viene dada por, ¿vale? Esto de aquí, que básicamente aquí lo que podemos ver son las ventas de los inversores de corto plazo, ¿vale? Short Term Holders, Profit and Loss to Exchanges. Y como podemos ver, justo al inicio de esta corrección, fijaros aquí cómo los inversores de corto plazo, ¿vale? Han vendido en pánico, han vendido unas cantidades absurdas, estamos hablando de 54.000.6 bitcoins es lo que han vendido a los intercambios y los han vendido en pérdidas porque compraron aquí arriba y están vendiendo aquí por miedo, ¿vale? En el inmediato corto plazo. Y esta también es una buena métrica que nos da buenos puntos de compra en el inmediato corto plazo porque normalmente los inversores de corto plazo, que es lo que estamos analizando aquí, pues no tienen ni pajotera idea de lo que están haciendo y lo hacen todo a la inversa, ¿vale? Fijaros, este era un buen punto de compra para Bitcoin, fijaros la cantidad de Bitcoins que vendieron aquí. Aquí lo mismo, Bitcoin cayendo, los inversores de corto plazo, que son los que no saben lo que hacen, pues fijaros justo en el mínimo, ¿vale? Todo el mundo vendió los Bitcoins, aquí igual, buenos puntos de compra y fijaros ahora pues está ocurriendo lo mismo, ¿vale? Entonces tenemos los inversores del corto plazo que han vendido 54.000 bitcoins. Por eso, ¿vale? Hemos tenido esta corrección importante, ¿vale? Pero también importante, los inversores de largo plazo, ¿vale? También están tomando ganancias sobre sus inversiones, lo cual es perfectamente normal. Y fijaros, ¿vale? Aquí en la parte final de este proceso de acumulación, que yo ya os fui avisando desde este punto de aquí abajo, ¿vale? Pues fijaros cómo fueron acumulando bitcoins, ¿vale? Y desde que hemos tenido esta explosión al alza, pues fijaros cómo han ido realizando ganancias. Esto básicamente son ventas de los inversores de largo plazo, ¿vale? Aquí podéis ver una diferencia clara entre los inversores del corto plazo y los inversores del largo plazo, ¿vale? Esto no significa que esto vaya a ser el pico del mercado, lógicamente, ¿vale? Pero acordaros, Bitcoin ha subido casi un 100% en cuestión de pocos meses. Es lógico que los inversores de largo plazo pues quieran tomar ciertas ganancias sobre sus inversiones, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, tenemos aquí como un poco una lucha entre algunos indicios alcistas y otros indicios bajistas. Hay que ver un poco cómo se desenvolupa el día y qué es lo que vemos, pero si vemos, en definitiva, si vemos la publicación de estos datos favorables para Bitcoin y la ruptura de este patrón alcista con fuerza, pues este podría ser el mínimo de esta corrección, ¿vale? Y hay que prestarle especial atención al tema de la liquidez global. Pero bueno, ya lo sabéis, si no os queréis perder nada de todo esto y queréis estar siempre al día, suscribíos, darme un like y ponerme en los comentarios pues si queréis que hablemos de algún tema en concreto relacionado con Bitcoin, ¿vale? Un saludo y hasta la próxima.